Comenzamos con la hora golfa, confetti time, horario laportiano, horario de bar de lucecitas, trufa blanca en cantidad y también un poquito de aloe vera. Yasmín Jafar ha salido a rueda de prensa, se ha marcado una sobrada y puede ser que esto se le vuelva en contra. Le ha mandado un mensajito a Pocholo Simeone. Hablaremos también de Hansi Frame, que ha salido a rueda de prensa y que también pues ya están llorando con el césped del Nacipolitano. Qué casualidad, la gente de los compraárbitros siempre quejándose. Parece que ha vuelto Javi, el jardinero, constructor, embajador, denunciante y además demandante de empleo. En cuanto al Real Madrid, tenemos que hablar de, bueno, lo que ha hablado Real Madrid Televisión sobre el caso Negreira, la declaración de Carles Naval. Bueno, ha habido cositas en el caso Negreira y por supuesto Jabalí Walker, que habló anoche en el programa de los payasos justicieros y que siempre pues hace el ridículo. Así que mucho que comentar y que no te puedes perder. ¡Comenzamos! Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, vikingos y vikingas a esta hora golfa, confetti time, horario laportiano, horario de bar de lucecitas, trufa blanca en cantidad y también un poquito de aloe vera. Tengo un constipado importante, me va a costar grabar este vídeo sin estornudar 27 veces. Si veis que corto, es que he pegado un estornudo. La verdad es que estoy un poquito tocado ahí de la nariz. No es trufa blanca ni nada de eso, que os veo ya de venir en comentarios. Antes de pasar con todo lo que traemos en este vídeo, deciros que os podéis suscribir al canal totalmente gratis, dando al botoncito de suscribiros, y no olvidéis activar la campanita de notificaciones para que YouTube os avise de cuando subo vídeo y así pues no os perdéis ninguno. Mucho que comentar, Yasmín Jafar ha salido ahí a rueda de prensa. Debería haber salido hoy con Hasselhard, pero ha salido con unas gafitas a contarnos que ya está listo para mañana, que cree que va a haber remontada. A ver, yo no descarto nada. Con el patético de Madrid, de Pocholo Simeone, descartar no descarto nada, pero se ha marcado una sobrada y le ha mandado un mensaje a Pocholo Simeone que esto, pues si mañana no remontas, te lo van a recordar, pero bastante tiempo. Aquí tenemos a Steve Urkel, digo a Yasmín Jafar, que pues se pone a hablar de lo que le pide a Pocholo Simeone. Bueno, sí que me encuentro muy bien, con muchas ganas del partido mañana y sí que estoy motivado para eso y no sé, espero que pueda marcar las diferencias, a ver si Cholo me hace un favor y me pone 1 contra 1 con algún jugador y pues, espero que sí. A ver si Cholo Simeone me hace un favor y me pone 1 contra 1 con algún jugador. Luis Tabique te puso 1 contra 1 contra un jugador llamado Nuno Méndez y te hizo un hijo. Vamos, saliste del campo que bueno, que tenías el culo como un bostezo. O sea, te lo quedó al vapor, amigo Yasmín Jafar. Así que cuidado con lo que deseas, porque claro, a lo mejor luego se te cumple el deseo. El Ruggeri este, que le gusta también en la noche, es muy nocturno, el Ruggeri, pues te hace un traje. Cuidado con lo que deseamos, que luego este es de los que se esconde. A ver, si yo no tengo ningún problema en que diga este tipo de cosas, me parece show, me parece que está muy bien. Lo que pasa es que, claro, luego, si pierdes, pues no sabes perder y te escondes. Y cuando ganáis, pues no sabéis ganar, como el otro día, los detalles feos que tuvisteis con la gente del Español. La verdad es que son bastante niñatos los de la Narnia profunda. Atención a las quejas que tienen con el tema del césped. Cuidado, porque ya se están quejando de que el césped está muy alto y se han quejado a la UEFA. Estas son imágenes del desmarque, el descharque, como yo le llamo a veces, y la verdad es que ahí tenemos a Hansi Frame hablando con el responsable de UEFA. Y bueno, le está hablando del césped, que dice que está muy alto. Dice, está muy alto. Creo que el patético de Madrid ha contestado a esto y ha dicho que el césped está mejor que nunca y que el césped está perfecto. Obviamente, el césped tiene unas medidas y oye, mírale, ahí está Hansi Frame como si fuese Javi el jardinero. Pero es que esto tiene unas medidas. O sea, puede estar desde una medida hasta un mínimo y un máximo. Y esto es así. Pero bueno, ya está Hansi Frame quejándose sobre el estado del césped. Si mañana no ganan o el partido sale trabado o algo así, pues ya tendrá excusa para llegar a rueda de prensa y decirnos, oye, es que no hemos ganado porque el césped estaba muy alto, estaba muy seco, no rodaba el balón en condiciones, etcétera. Si es que a esta gente yo ya me la veo venir.
Esta gente yo ya me la veo venir, los conozco desollados a estos. O sea, los conozco desollados. Y da igual que venga un alemán, si es que al final se convierte en uno de ellos, lo veíamos el otro día. Se convierte en un cínico, en alguien que mira para otro lado, que habla, que dice que no se habla de los arbitrajes y luego raja de los arbitrajes. Bueno, de hecho, es que hoy ha rajado de los arbitrajes. Desde que usted va a agafar las riendas del equipo... Desde que usted cogió las riendas del equipo, el equipo ha cogido fama de que jugáis sin miedo. No sé si tenéis que explotar eso o mejor que nos corra prisa y tener la cabeza fría. O sea, ¿te refieres al rendimiento del último partido? Bueno, las dos cosas. Por supuesto, es muy importante. Es un partido. Son 90 minutos o a lo mejor más. Y cuando ya consigamos esto es una buena situación, pero al final es todo sobre eso. Es muy complejo. Lo primero es muy importante que generes presión. El Atlético es un buen equipo. Si no haces presión, ellos pueden jugar y es más difícil para nosotros. Necesitamos una buena conexión entre los jugadores, pero al final todo trata sobre los partidos que son decididos, o sea, se deciden por momentos. El portero que juega con Pubil y toca el balón con la mano, y bueno, esas cosas son fútbol. A lo mejor mañana está en nuestro lado. Ya está metiendo presión a los árbitros, ¿no? Es que la mano, es que Pubil, es que no sé qué. Al final lo único que hace es meter presión a ver si mañana le favorece el árbitro. Si esto ya está inventado, Hasi Frame, si no estás descubriendo la pólvora ahora. De verdad, es tremendo los lloricas que son, ¿eh? Hablan siempre de que son el mejor equipo del mundo, llevan 11 años sin ganar la Champions y resulta que es todo el día llorando, acomplejaos. O sea, de verdad, o sea, es tremendo lo de esta gente. Claro, eso le llevó a pagar al vicepresidente de los árbitros para hacer trampa. O sea, son unos tramposos. O sea, de verdad, no se puede dar más asco que este equipo. Es que es imposible, no se puede dar más asco. Y pues venía de Alemania como un señor, como os decía, y llega a rueda de prensa y ya está lloriqueando que si el césped, que si las decisiones, que si tal, lo de siempre. Fíjate que yo pensé, según la pregunta, que Pocholo Simeone se iba a poner a hablar del doble toque, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Hola, Diego, aquí Belén Sánchez para Jugones. El año pasado un doble toque no muy claro explicado, pero sí corregida la norma, os dejó fuera. Este año está esa queja formal del Barça por el arbitraje del partido de ida. Muchas veces te preguntamos si te preocupa y nos respondes que algo te ocupa, pero aquí no te puede ocupar demasiado. Solo queda preocuparte. ¿Que los árbitros estén tanto en el foco te preocupa? No, estoy pensando en el equipo, la verdad no estoy pensando en este momento en los árbitros, tienen un gran trabajo por delante, muy difícil, cada partido más cerca de las finales evidentemente tiene mucha más repercusión y ya de por sí tienen una presión extrema y no estoy pensando en eso, sinceramente. Pues llamas al Chelsea, Pocholo, y a ver qué te dirían si se enfrentan al equipo de los compraárbitros, si estarían nerviosos por el árbitro o no. A ver qué te cuenta, porque a lo mejor tenemos la remontada contra el PSG, el escándalo de Stamford Bridge y el atraco al Metropolitano. Cuidado, Pocholo, cuidado, que eso del complejo que tienes con el Madrid no te deja hablar mal de los compraárbitros y luego cuidado, te metes la mano en el bolsillo y tienes que salir a intentar apagar fuegos como un bombero. Cuidado con eso. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Pocholo no le preocupa el arbitraje. Debería, contra el equipo que le toca jugar. Pero, oye, el antimadridismo siempre va antes. Antes siempre el antimadridismo. Atención a Joselito, que tiene información del vestuario. Tiene de cara exclusiva. La sensación del vestuario de cara al martes es que se va a remontar.
se va a remontar. Las sensaciones son que los partidos ante el Atlético pues han ido todos de la misma forma, que el Barça ha dominado, que ha tenido más ocasiones, que ha ganado la mayoría de ellos, y han puesto dos ejemplos, que fue el partido del Inter de la temporada pasada, cuando al descanso perdían 2-0 y se remontó, y el partido ante el Atlético, que en el minuto 70 perdían 2-0 y se remontó 2-4. Por lo tanto, lo que se dice dentro es, se puede hacer, obviamente es difícil, se respeta al Atlético, eso es lo primero, pero que sabiendo cómo juega el Barça y cómo juega el Atlético, se puede conseguir la remontada, y cada vez se está calentando más el tema. Yo he podido hablar con gente dentro de ese vestuario, ha habido ahí algo que ha surgido de redes sociales, un trend que se ha hecho bastante conocido, ahora lo explicará Gorka, que hoy ha rematado Lamine con una foto que habla de la remontada, y desde dentro hay confianza absoluta en esa remontada por los precedentes y por lo que ya se ha hecho. Queda un partido, Josep, la Liga está prácticamente sentenciada y se van a dejar la vida en ese partido. La Liga está prácticamente sentenciada y robada también, Jabari Walker. Ya lo teníais preparado, estaba todo atado y bien atado, pero más allá de eso, nos contaba hace una semanita que lo que querían era pues finiquitar la eliminatoria en casa. Eso salió rana, y ahora nos cuentan que creen en la remontada. Hace una semana nos decía que ir al Metropolitano con un marcador ajustado, pues que no lo veían en el FC Barcelona porque era complicado, y ahora no es que lleven un marcador ajustado, es que llevan un 0-2 en contra, y ahora te cuentan que creen en la remontada. A ver, ¿qué va a contar? Si yo también te digo que puede remontar el Barcelona, claro que puede remontar, pero hace una semana no me contabas eso. Hace una semana te decías que se tenía que finiquitar en el partido de ida. Bueno, lo de siempre con la Narnia profunda, cuando le vienen de otra manera, pues cambian el discurso, meten un relato, y luego tenemos a Yasmine Jafar poniéndose de foto de perfil a LeBron James, porque comparándose con LeBron James en lo que hizo en la remontada de las finales contra Golden State Warriors, con los Cavaliers. Pues nada, ellos se lo guisan, ellos se lo comen, y mañana pues veremos qué es lo que pasa en el partido. Espero que no le metan mucho la mano en el bolsillo. Esta gente siempre mete la mano en el bolsillo, pero espero que no sea mucho lo que le metan la mano en el bolsillo al Patético de Madrid, más que nada por afinidad, ¿no? Porque al final son los dos del mismo equipo, el antimadridista Fútbol Club, y quieras que no, pues oye, lo suyo es que no le metan mucho la mano en el bolsillo. Y por cierto, hablando de meter la mano en el bolsillo, Real Madrid Televisión ha sacado pues un vídeo sobre el caso Negreira y lo que se sabe últimamente después de la declaración del delegado de campo del equipo de los comprárbitros. Cuidado con esto. Este vídeo de Real Madrid Televisión porque no tiene desperdicio. El juicio por el caso Negreira continúa. El pasado viernes el FC Barcelona declaró como imputado. El tesorero del club catalán, Alfonso Castro, se sentó ante la jueza en representación del Barça. En un día donde también declaró como testigo Carles Naval, el delegado del primer equipo. También el pasado mes de marzo, la figura clave, José María Enríquez Negreira, se sometió a una nueva prueba forense para saber si está apto para declarar. Un caso donde hasta ahora ya han declarado hasta 4 presidentes del Barcelona: Joan Laporta, Joan Gaspar, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, estos dos últimos como imputados. Pero además también han declarado con esta misma condición los exdirectivos Blaugrana, Albert Soler y Óscar Grau. Y 2 entrenadores lo han hecho como testigo, Luis Enrique y Ernesto Valverde. En este proceso también han tomado declaración 2 familiares de José María Enríquez Negreira. Por un lado su mujer, Ana Paula Rufas, y por el otro su hijo, Javier Enríquez Romero. En este punto tenemos que recapitular todo lo acontecido hasta el momento. Empecemos por la declaración como testigo de Joan Gaspar, intentando explicar por qué se pagó al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros 8,4 millones de euros entre 2001 y 2018 por parte del FC Barcelona. Así salía del juzgado. ¿Me vuelves a ofender? No, te tiro la clave. Yo ya he dicho a este señor, yo no lo conozco. Bueno, lo saludé un día, me parece, o día adiós. Tras su declaración, algunos reaccionaron a las palabras de Gaspar ante la jueza. Una de ellas fue la del abogado y doctor en Derecho, Miguel María García Cava. Donde había chulería apareció amnesia, donde había bravatas, evasivas, y donde había promesas de claridad, una niebla espesa hecha de no lo sabía, no era cosa mía, y yo me ocupaba de fichar jugadores.
Las palomitas, señor Gaspart, no eran para nosotros, eran para usted, para tapar con ruido lo que hoy queda en silencio. Porque cuando se promete espectáculo y se ofrece amnesia, lo único que queda claro es que el problema no es la memoria, es la responsabilidad. Y en el Fútbol Club Barcelona, durante demasiados años, esa palabra ha sido la gran ausente. En el pasado mes de diciembre declararon Joan Laporta, el hasta ahora presidente del Barcelona, y los exentrenadores Luis Enrique i Ernesto Valverde. Fue el día de las contradicciones. Em van informar de que hi havia un servei d'assessorament tècnic arbitral i que es va considerar continuar amb aquests pagaments perquè aquest servei era útil. ¿Tuvo usted conocimiento de que hubiese informes elaborados por Enríquez Negreira sobre los árbitros que iban a intervenir en los partidos en los que su equipo estaba involucrado? No. La verdad es que yo nunca he utilizado esos informes, ni los solicité, ni me los ofrecieron, y nunca he tenido interés en esos informes porque no los utilizo para mi trabajo normalmente. Laporta insistía en que el área deportiva era la destinataria de los informes, pero Luis Enrique i Valverde aseguraron que jamás llegaron a sus manos. L'àrea esportiva era, imagino, la receptora d'aquests assessorament, d'aquests anàlisis. ¿Alguien del club le informó de que estaban a su disposición o no? Yo creo que no. No. Durante los 6 años que yo estuve de entrenador, a mí nadie me ofreció informes, ni me enseñó informes, y lo puedo asegurar. ¿A usted? A mí ni a nadie que forme parte de mi staff. Por no hablar de esta otra contradicción. ¿Tuvo relación con el señor José María Enríquez Negreira? No. ¿No lo conocía tampoco? No el coneixia. ¿Lo llegó a conocer personalmente? No el vaig conèixer personalment, ni amb ell ni el seu fill. Cuando en estas imágenes, durante su primer mandato, vimos que sí que conocía a Negreira. En septiembre declararon como imputados Josep María Bartomeu y Sandro Rosell. Este último reconocía que conocía a Negreira desde el año 2003. Bueno, el señor Negreira... Bueno, paramos para comentar aquí un poco antes de las contradicciones de Rosell y Bartomeu. Bueno, queda claro toda esta recopilación de lo que ha ido pasando. O sea, ahora ha declarado Carles Naval, que hablaremos de lo que ha dicho, pero para quedarnos con lo que ha pasado últimamente, bueno, es que es curioso todas las contradicciones. Por eso yo, cuando me preguntan, digo, yo creo que esto termina en apertura de juicio oral, porque aquí nadie ha quedado nada claro de el tema de esos informes. Bueno, de hecho, al final se ha tirado la teoría de los informes, al final ha terminado en nada, porque al final Enríquez Negreira, el padre, no ha hecho informes, el hijo ha declarado que sí que hizo informes, pero por un precio que no son 8,4 millones de euros. De hecho, hablaba de entre 60 y 70 mil euros al año. Y estuvo, creo que 3 años. O sea que, al final, esto no ha quedado claro. No han podido acreditar esos pagos o, bueno, la función que tenían esos pagos. Cuando han preguntado a los entrenadores, ni siquiera le ofrecieron esos supuestos informes. El que se encarga del área de hacer los informes ahora... está dentro del organigrama del club y por lo tanto por lo que cobra es un sueldo mensual en el club que está infinitamente diametralmente opuesto al precio que cobraba Negreira por esos supuestos informes, que sabemos perfectamente que no fue para informes. Y bueno, y esto es lo que hay. Contradicciones, cada uno cuenta su película. Yo no lo conocía, luego sí lo conocía. Bueno, al final, cuando están mintiendo, pues al final se acaba pillando aquí al personal. Y esto no ha hecho nada más que empezar. Vamos a seguir escuchando a ver en qué contradicciones han entrado tanto Rosell como Bartomeu. Yo ya lo conocí en el 2003, cuando entramos en la primera junta del señor Laporta. Alguien me presentó al señor Negreira como la persona que históricamente hacía el asesoramiento arbitral del club. Además, dijo que el vicepresidente de los árbitros era quien hacía los informes. ¿Quién prestaba ese asesoramiento arbitral al Barça?
¿Sabe usted? Pero ¿quién lo prestaba? ¿El señor Negreira? O sea, ¿El señor Negreira? Otra contradicción con Laporta, que declaró que quien hacía los informes era el hijo. Per mi era un exàrbitre i era el fill d'un exàrbitre el que feia aquests anàlisis, aquests informes. Por su parte, Bartomeu explicó así por qué finalizaron los pagos. ¿Por qué se prescinde de sus servicios? Y que había una serie de gastos que querían reducir y uno de ellos era los servicios de asesoramiento de Javier. Casualmente, cuando José María Enríquez Negreira dejó de ser vicepresidente de los árbitros. En septiembre también declararon la mujer de Negreira, Ana Paula Rufas, y su hijo, Javier Enríquez Romero. Este último hablaba así de la relación con su padre. Llamo a mi padre, le pido explicaciones, le pregunto, da largas, me dice que lo que hacía era asesorar al club, que no era asunto mío, y bueno, me lo dice en el tono en el que me solía hablar cuando se ponía a la defensiva. Fue una persona muy autoritaria, agresiva, y en ese momento, de hecho, recuerdo incluso lo que me llegó a decir. Si me permite, me llegó a decir, ¿a ti qué coño te importa? Y dijo que los pagos de esos 8,4 millones no pertenecían a sus informes. ¿Usted ha hecho trabajos para cobrar esas cantidades? Ninguna cantidad corresponde a ningún trabajo hecho por mí que tuviera como objetivo o como cliente final el Fútbol Club Barcelona. Y en ese mismo mes de septiembre también se sentaron como investigados los dos exdirectivos del Barça, Óscar Grau y Albert Soler. Es llamativo que un hombre como Soler, que conocía los pagos a Negreira, ocupara un cargo tan importante como director general del CSD, desde el que tenía la obligación de denunciar cualquier irregularidad. Además, según The Objective, Albert Soler salió del Club Blaugrana en 2021 para volver al CSD como director general, cargo desde el cual impulsó y participó activamente en la redacción de la Ley del Deporte, aprobada en diciembre, que salva al Barcelona de una posible sanción deportiva por el llamado caso Negreira. En esa nueva ley, cambio significativo. Se aumentó el tiempo de prescripción para los delitos leves y graves, pero curiosamente, el tiempo de prescripción de las infracciones muy graves, como el caso Negreira, no se tocó. La prescripción de estos delitos se mantuvo en 3 años. Aumentaron para las leves y las graves, pero para las muy graves no se modificó. Y el caso Negreira prescribió. Un mes después del cambio de ley, Albert Soler abandonó el CSD. El juicio por el mayor caso de corrupción de la historia del deporte continúa. Bueno, pues es un resumen perfecto de lo que ha ocurrido últimamente y para los que digan que Albert Soler no dejó prescribir esto, de verdad, da risa. Conocía todo lo que se había hecho y bueno, y ahora pues Carles Naval ha sido el que ha declarado. Atención, porque H de Lena RM, cuenta de Twitter que siempre recomiendo del Real Madrid, pues ha sacado las contradicciones de Carles Naval. Atención a esto, empieza a filtrarse la declaración de Carlos Naval, delegado del Barça desde 1986, por el caso Negreira. Empecé a recibir los informes desde el año 2014, antes no recibí ninguno. Esto tira por tierra la defensa del Barça, quien afirma que dichos informes eran la justificación de los pagos desde como mínimo 2001 a las empresas de Negreira. Recuerden que los informes que recibe Carlos Naval son hechos por el hijo de Negreira, Javier Enríquez Romero, quien declaró iniciar la realización de estos en torno a 2013. Curiosamente, Naval empieza a recibir los informes tras la llegada de Albert Soler al Barça en junio de 2014. Lo que está claro es que los informes no eran de Negreira padre. Atención a esto porque vamos a escuchar. Recibo a través del abogado señor Van der Einde que el club ha estado más o menos imputado en una causa y tal, y me pregunta si yo tenía algunos informes sobre esta actuación y tal. Entonces, evidentemente, yo en principio le digo que tengo que mirarlo y tal, y luego, haciendo un poco de reflexión de todo un poco, digo, se debe referir a los informes que que recibo desde el 2014 y que los pongo a disposición del señor Van der Leyden y del Departamento de Confianza del Club. Usted lo recibe, le iba a preguntar precisamente, ¿desde cuándo recibía esos informes? Desde el año 14. De 2014. Antes del 14 no lo recibió, deduzco, ¿no? No. Bueno, pues declara que antes de 2014 no recibe absolutamente nada. Esto coincide con los informes del hijo que no tienen absolutamente nada que ver y que ya ha acreditado el hijo lo que escuchábamos en el vídeo de Real Madrid Televisión. Si es que esto está muy claro. De ahí para atrás, nada. Y este delegado tampoco se le ofrece ni a Valverde ni a Luis Tabique, porque los dos han declarado que no les ofrecieron en ningún momento esos informes. Por lo tanto,
es que, claro, por eso decía, apertura de juicio oral de cabeza, porque no la juez en este caso no tiene claro por qué se pagaba a las empresas de Negreira, porque desde luego acreditado en tema informes no está, eso se ha tirado por tierra. El hijo se encargó de aclarar sus informes y luego el padre no ha acreditado ningún informe, pero claro, es lógico y normal porque en la agencia tributaria él ya declaró que a él le pagaban para la neutralidad, para que no se tomaran decisiones contrarias al Fútbol Club Barcelona, y que lo que le decía o asesoramiento que le hacía el Barcelona era de manera verbal, no era haciendo unos informes escritos. Por lo tanto, y además el Barcelona firma un acta de conformidad, no puede, decide que no puede acreditar esos informes. Y ahí paga y se acabó. Ahí se queda la cosa. Lo que pasa es que, claro, luego se inicia una investigación penal porque estaban pagando a un vicepresidente arbitral. Y de ahí es cuando empieza el caso Negreira. Atención a esto. El portal Footballgate ha publicado en su perfil de la red social X parte de las evidencias halladas por la Guardia Civil durante su registro a la sede de la Real Federación Española de Fútbol, en el marco de la investigación por el caso Negreira. Según esta publicación de Footballgate, los documentos de la Policía Judicial revelan que José María Enríquez Negreira tenía un cargo de relevancia dentro del Comité Técnico de Árbitros. Una de ellas es una evaluación sobre los árbitros de Primera, Segunda y Segunda B, con la composición en dicha junta del presidente y vicepresidentes del CTA, incluyendo a Negreira. Además recoge que participaba activamente en la toma de decisiones, como la determinación de las circunstancias y los requisitos de evaluación de los árbitros. A su vez, la firma de todos los miembros de la Junta, incluyendo la de Negreira. Otra de las evidencias está en este punto, donde se observa la firma de Negreira en un documento de descenso de categoría, mostrando su participación directa en la evaluación y clasificación de los árbitros. Esta prueba indica una continuidad en su rol de toma de decisiones. Este documento de la composición del CTA, con fecha diciembre de 1996, indica que Negreira tenía roles específicos en comisiones clave, como designaciones, información, calificación y clasificación, y disciplina y méritos. Otra evidencia hallada por la Guardia Civil, según Footballgate, es esta. Negreira participó en la reunión de la Junta Directiva del CTA en 2004 para establecer criterios de evaluación de los árbitros. Y otra más. En estos archivos se muestra cómo Enríquez Negreira participó en la supervisión y control de los informes y evaluaciones arbitrales, involucrado en decisiones clave y en la implementación de normativas y evaluación. Con esta publicación de Footballgate queda claro que el rol de Negreira dentro del CTA era más que relevante, influyendo claramente en la calificación, clasificación, ascenso y descenso de los árbitros. Y todo esto no es más que una más de lo manchado que está el arbitraje español por el caso Negreira. Para los que decían que no pintaba nada, yo ya lo avisé, yo no tenía conocimiento de qué es lo que tenía en su poder la Guardia Civil, pero lo que está claro, lo que está clarísimo, es que estos que llevan el relato de no pintaba nada, se iba a comer sardinas a Santander y ese tipo de historias, en cuanto rascan un poco, y no estoy rascando yo, ni cualquier youtuber del Real Madrid, ni siquiera Real Madrid Televisión ni Footballgate. Esto lo hace la Guardia Civil. La Guardia Civil incauta en la Federación, en el CTA, ciertos papeles en los cuales pues hay la firma de Negreira, está en criterios de evaluación, bueno, lo que hemos escuchado. O sea, quiere decir que pintaba mucho. Y esto lo tiene la juez del caso. Esto no es que salga ahí Juan Lapuerta a decir esto es una campaña de desprestigio, la Guardia Civil es madridista. No, por ahí no va a ir la cosa en un juzgado, eso desde luego. Por lo tanto, como no han podido acreditar para qué han pagado al vicepresidente de los árbitros, ese vicepresidente de los árbitros del que se han encargado de decir que no pintaba nada, la Guardia Civil te hace un informe y te dice, no, hombre, es que este sí estaba en comité de designación, etcétera. Pues es que yo sé que a ellos les da decimales, pero 2 más 2, 4. Y a vosotros, vikingos y vikingas, os leo en comentarios a ver qué opinión tenéis de esto de las quejitas del césped, de la remontada, de que se pone a LeBron James de foto de perfil, y por supuesto esto que ha sacado Real Madrid Televisión, que de verdad
merece la pena que todo el mundo lo sepa y que se difunda. Así que os leo en comentarios.